un día más en Península Valdés y a la Bella Durmiente. Vamos, Coque, que hoy tenemos que levantarnos, que vamos a un hotel que nos han invitado. Necesitamos pegarnos una ducha y descansar un poquito en la cama. Nada, aquí tenemos a nuestros amigos argentinos con los que ayer estuvimos en el barco viendo las ballenas. Y este es el sitio, el camping donde estamos hoy y ayer. Bueno, movimiento. Preparar desayuno, que nos vamos. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver la habitación 4 que nos han dado. Aquí tenemos el baño. Estoy bien. Una ducha. La ducha. Muy importante. Delfines, tele, aire acondicionado. Y aquí tenemos las toallas, una super cama. Y el armario. Pues nada, aquí vamos a pasar la noche de hoy, el día, y a trabajar un poquito y a descansar, que nos hace falta. Muchas gracias por esta noche que vamos a pasar aquí. Vamos a tensar la cadena, vamos a aprovecharla, que es un momento de pan nuestro de cada día. Durante todo el viaje, tensar la cadena suele ser el momento más crítico para Coque. Me encanta. Bueno, estamos desayunando, pedazo de desayuno que también nos hacía mucha falta. ¿En dónde estamos? En Puerto Pirámides, en Península Valdés. Pero es que mirad qué terraza hay ahí. Es impresionante. Hemos descansado mucho. Hay unas muy buenas vistas a las ballenas desde aquí. Y el sitio es súper tranquilo. Y como hemos dicho, hemos descansado mucho, hemos dormido mucho y nos hemos duchado y estamos preparados para otra noche de camping. Vamos a por ello. es que se está aquí muy tranquilo, necesitamos esta tranquilidad. Yo me estoy recuperando de lo mío, de mi picadura y de mis cosas. Y es que aquí hay que relajarse, hay que disfrutar. Este lugar es impresionante, las ballenas tienen una energía que es indescriptible. Sí, que además el otro día no lo dijimos, pero el otro día nos dejaron nos bajó toda la... No sé, entramos en meditación. Sí, estábamos en un barco y estuvimos con 3 orcas, 2 machos y una hembra que estaban copulando, y que es rarísimo en esta época porque ahora mismo tienen crías todos y aquí no se hace eso. Esto es para tener a los bebés. Entonces fue como muy raro, hasta los del barco estaban flipando. Los del barco decían: a ver, capitán, ¿Qué está pasando? díganme qué está pasando, porque yo no estoy entendiendo el comportamiento de estos animales. Pero bueno. Vamos a trabajar un rato, que tenemos una reunión y vamos al lío. Eso. Ahí tenemos a Coque cocinando rico. Pues eso, que ahí está Coque. Hemos vuelto al camping después de la super ducha
súper descanso. Hemos vuelto a nuestro sitio de camping. Aquí estamos haciendo el asado típico argentino, que ya le hemos cogido el gustillo de taco. Pero está muy rico, está hace mucho viento y está saliendo llama. muy barato. Es una putada. Todavía no es argentino Coque, está lidiando con ello. No, por el viento. Bueno, que aquí hace mucho calor. Me voy a la sombra. Aquí tenemos la moto aparcada. Ahí está Vanessa. Buenos días. No, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Son las 6 de la tarde por lo A menos. 6 de la tarde. Aquí estamos con la tienda en el camping que llevamos unos días, pero como mañana lo abren y hay que pagar, pues nos han cortado el agua, nos han cortado todo. Ya no solo no tenemos baño, ya no tenemos agua. Ni siquiera podemos ir a lavar. ¿Cómo? Que no podemos ir a lavar. No tenemos nada ya. Que no tenemos nada. Y Y el- encima tenemos el viento patagónico, que dicen que es muy frío. A tope, Mira, a 60 kilómetros por hora. mira, mira, mira. Y nada, os vamos a enseñar las ideas de Coque, que Vanessa me ha visto mover unas ramas, dice, este tío, ¿qué hace? ¿De dónde vas? Está loco. Y de repente se ha empezado a dar cuenta de que lo que estaba haciendo era un refugio para la tienda de campaña. Un refugio, la moto, ramas en el otro lado. Y ahora estamos como Dios, que vamos a cocinar ahí. Estamos haciendo un arrocete con choritaco. Bueno chicos, pues nada, aquí hemos recogido. Tenemos todo lleno de arena, de cosas de los pinos. Chao. Bueno, nos vamos. Joder. Vamos a despedirnos aquí de todo el mundo. A ver si lo hacemos rápido. Bueno, nos estábamos despidiendo de todo el mundo aquí en Puerto Pirámides. Hemos venido a ver a Gilda, la amiga de Ale. Y ¿Qué ha pasado? Que nuevamente nuestro viaje vuelve a hacer otro giro. Ya no nos vamos a la gruta. Vaya pelos que tengo. nos vamos a Puerto Madryn. Gilda está allí. Nos que vayamos a su casa Que están sus niños en la casa y que nos reciben. y que nos pone un futón o lo que haga falta. Pero que nos vayamos a su casa. Así que vamos a... Compartimos hoy con ella. ¡Qué maravilla! No, esto es increíble. O sea, lo de Argentina no tiene nombre. En fin, Bueno. qué emoción.
Vamos a seguir camino. Vamos a parar a ver la isla de los pájaros. La isla del Principito. De los pájaros. Vamos a la isla de los pájaros, que es donde el Principito se inspiró en el elefante y la serpiente. Y la boa. ¡Ay! Qué emociones. Qué fuerte, ¿eh? Salimos de Puerto Pirámides, ya tenemos nueva ubicación. Vamos a parar a ver la isla de los pájaros y nada, decir que es increíble, lo de la gente es increíble. Nos están acogiendo en todos lados. Tocamos madera de que siga siendo así. Hoy se iba a poner mal el día ya por la tarde, mediodía tarde, mañana malísimo. Y como habéis visto, Gilda nos acoge en su casa. Y nos vamos para allá. Y así conocemos Puerto Madryn, que nos han dicho que es muy bonito. Tenemos otros amigos allí, Ezequiel y Ani, que vamos a tratar de quedar con ellos. Aquí están los guanaquitos. ¿Qué pasa, güey? Allí está la isla. ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Nos vamos del centro de visitantes. Ya hemos visto la isla de los pájaros. Vaya imaginación, ¿eh? La de Antoine Saint-Exupéry. Y vamos a continuar, que ya hace viento, bastante viento. Y ahí está el guanaco, con cuidado, que estos se cruzan. Estos se cruzan a toda leche y míralo. Adiós. Ya acercándonos a Puerto Madryn, muchísimo viento ya, se nos va bastante la moto. Aquí llegamos. Qué ventolera, por Dios. Bueno, y acabamos de llegar a casa de Gilda. Y aquí estamos. A ver si puede, Coque. Estamos en casa De invitados, estamos de invitados. Sí, estamos en casa de Gilda. Estamos con Martín, no, Lucas, Martín y Mayra, que no sabemos dónde está, se ha escondido, que no quiere salir. Y el gato, que está también por aquí. Y estamos aquí
¡Polis! Gracias por estar, gracias por venir, chicos. No, gracias a ti, porque mira lo que está haciendo además. O sea, nos acoge en su casa. 100% argentina para que los chicos prueben. Sí, y encima haciéndonos empanadas. Gracias por venir. Y bueno, No. un gustazo haberlos conocido. Muchas gracias, de verdad. Y nada, Ale, gracias Ale porque conocí a tus amigos. Efectivamente, gracias a Ale también, Ale, porque sin Ale esto no hubiera sucedido. El punto de No unión. somos conocidos. Sí, verdad. Aquí está Mayra, que se Qué bueno. Y nada, los chicos aquí, igual, súper majos, un placer con ellos. Sí, que se esconde también. Estamos en Puerto Madryn. Sí. Hay que decirlo. Claro, esto es Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Muy buena gente. Así que nada. Muy buena gente. Un placer, de verdad. Felices de tenerlo en casa. agradecidos. Gracias por estar, por venir. Gracias. Muchas Gracias a vosotros, por Pero hay en el supuesto. congelador, ¿eh? A ver, que luego me preguntan de qué están hechas las empanadas o de qué está hecha la comida. Nos van a decir de qué está hecha realmente las empanadas argentinas. Bueno, las empanadas argentinas son cebolla, carne picada, orégano, pimentón, ají y un poquito de azúcar, sal, y se deja cocinar y después se va armando. Se arma la masa, que en este caso no hice la masa casera porque no me dio el tiempo, así que la tuve que comprar, pero bueno, lo que vale la intención, así que nada. Hay de decir que ella viene de trabajar del hotel donde estuvimos alojados estos días atrás y ha venido expresamente para estar con nosotros aquí en su casa que nos ha alojado. Así que nada. Vamos a comer empanada. Qué rica. Y ya tenemos resultado. Aquí está la family al completo. Empanadas. Súper caseras. Empanadas con una salsita para acompañarlas. Salsa de tomate. Vinito que no puede faltar. Y agua. Bueno, hay agüita y bueno, nada. Así que vamos a disfrutar las empanaditas. Después me cuentas cómo están. Eso. A disfrutar. Vamos a comer. Y después de las empanadas, amanecemos en Puerto Madryn y hemos venido a dar un paseo por el muelle y por toda la costanera. Ahí está toda la costanera. El mar está súper plano, no vemos ninguna ballena. Ahí está Coque con Gilda. ¿Qué ¿Algo que pasa? decir? Aquí. Estamos bajando las Puerto Madryn. empanadas. Las empanadas que ayer nos pusimos ciegos. Y la cerveza. Y la cerveza. Y hemos venido a ver el muelle. Puerto Madryn. Y nos vamos a ir a ver las cuevas. Cuevas donde habitaron los primeros galeses. Este es el parador municipal, la bajada 8. Estamos en el parador municipal, que está aquí, y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Están todos aquí, Coque está con los dientes largos, viendo cómo salen todas las tablas de sus padres. No tengo el bañador ahora, Coque. No hace falta bañador. No nos vamos a caer, ¿no? Bueno, aquí estamos. Hemos venido hasta el final de la costanera porque estamos en Puerto Madryn. Puerto Madryn, donde desembarcaron unos cuantos galeses y vivían en esas cuevas, en ese tipo de cuevas, donde hacían unas chozas en el siglo XIX. Estuvieron funcionando hasta 1886 aproximadamente, según dice la historia ahí. Así que estuvieron aquí bastante tiempo los galeses. Y en todo Puerto Madryn hay monumentos a los galeses. Y bares de los galeses y no sé qué de los galeses. Así que dejaron huella aquí. Y otra cosa que hemos visto también es un monumento del Quijote. Curioso también. Sí. Ahí en la costanera está Don Quijote y Sancho Panza. Adalides de la literatura. Es que estoy aquí trabajando.
Todavía estoy con el vídeo. Bueno, creo que trabajando. Bueno, que nos tenemos Y que nos tenemos que despedir. despedir. Que ha sido una tarde bastante movida. Porque, bueno, se complicó la cosa, Y al final se nos va antes. Nos deja en su casa. Gracias Gracias por por venir. todo. Gracias Nos a deja- ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Ya nos volveremos a encontrar algún día. Claro que sí. Así que me voy. Si no es aquí, Súper es en contenta. España, que dice Así que a lo si no mismo, es acá, lo mismo nos se vamos a anima. España. Sí, me voy a animar y creo me que voy. sí. Así que nada, gracias Me va a gustar, por... me va a Es gustar. una curranta. Por haber venido a mi casa, y- Ojo, por haber sí, compartido hombre, sí, lo hombre. poquito y lo sencillo que tengo. Gracias. Nada, Gracias a Vamos, ti. tienes siempre. mucho que ofrecer. así que nada, los queremos. Bueno, pues aquí nos vamos ya. ¿Rico qué? ¿Dónde salimos? Del Congo. Cuidado que voy por ahí. Bueno chicos, muchas gracias, no, tranquilo. Muchas gracias, cuidaros mucho. Hemos cogido la ruta 3, hemos abandonado Puerto Madryn. Nos hemos despedido de la gente. Como siempre nos da pena. Dejamos atrás a una gran familia. Familia de Ginda y sus niños. Bueno, sus niños, no tan niños. Camping bomberos. La otra. ¿Eh? Aquí lo veo. Hostia, qué cabrón. Qué susto me ha pegado. ¿Pero dónde va? ¡Qué hincho! Esta debe ser la plaza. Mira el dragón. El símbolo de galés. ¿Será aquí? Espera, no te bajes, que sigo.